Un poquito de ISACA, hablarle un poquito de ISACA. ISACA es una asociación internacional muy parecida al objetivo institucional del PMI, el cual busca fortalecer lo que es el perfil profesional y fomentar las buenas prácticas en temas de auditoría de tecnología, seguridad, ciberseguridad, riesgo tecnológico, gobernanza, bueno, entre otros temas. Y cada día va incluyendo otros temas como el iCloud Computer, la inteligencia de negocio, bueno, toda esa necesidad de fortalecimiento en cuanto al marco de control de la tecnología, eso es lo que promueve ISAC. ISAC es una institución que está en más de 200 países, si tengo entendido, si no ha crecido, anda por ahí. En Santo Domingo hay un capítulo, se llama ISACA Santo Domingo Charter, y en cada país hay un capítulo o varios capítulos que los representan. Esto lo que busca es fomentar el crecimiento, el networking, el crecimiento profesional de los profesionales de TI y, bueno, fomentar la alianza como la que tenemos con el PMI en República Dominicana. Excelente, Félix. Gracias. Jaime, creo que le toca PMI. Bueno, hablando un poco de PMI, PMI, como bien mencionó Federico, es el Project Management Institute, y asimismo, como habla Félix, que ISACA busca elevar el nivel de los profesionales en el área en donde ISACA se especializa. Asimismo, PMI busca elevar el nivel de lo que son los profesionales que se dedican a la gestión de proyectos. Y poco a poco el PMI ha ido ampliando a elevar el nivel no solo de los project managers, sino de toda aquella persona que se ve involucrada en algún momento en la gestión de un proyecto. Algo que PMI tiene que es bastante interesante y que si en un momento eh, es una buena, o sea, es una buena noticia para aquellas personas que quieran entrar al mundo del proyecto, pero no tanto como project manager, es que también el PMI se expande hacia lo que es el área de análisis de negocio y, por ejemplo, gestión de beneficios, entre otros campos, que no necesariamente te van, significa que tú te tienes que preparar como un PMI. Como así por igual, como habla Félix con el tema de ISACA, PMI es una organización mundial y tiene su capítulo en República Dominicana, que para mí en lo personal ha sido un trampolín inmenso para yo impulsar mi carrera de manera individual, pero también me ha servido de trampolín para ayudar a otros y poder utilizar esa responsabilidad social que no solamente las empresas tienen, sino nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad social de devolver a la sociedad que la sociedad nos ha dado a nosotros, que nos permite hoy ejercer una carrera que nosotros amamos y mediante ejercer esa carrera nosotros podemos llevar comida a nuestras mesas y proveer a nuestras familias. Entonces, al final, a todos los jóvenes que están aquí conectados, todas las personas interesadas, es una organización que va a servir para ayudarte a construir ese perfil profesional, profesional élite que estoy seguro que todos aquí quieren construir hacia futuro. Y por eso entonces asociaciones como esta, como ISACA, lo que buscan es nosotros seguir construyendo más allá de lo que se tiene planteado hoy en día, de lo que debe hacer. Gracias, Jaime. ¿Y por qué nosotros hablamos un poquito de PMI y ISACA? Propiamente en esta parte del acuerdo que tenemos realizado, tanto entre PMI ISACA y PMI Pucamaima, y hemos traído esta charla donde vamos a tocar temas de BI, de Business Analysis, donde vamos a tocar temas de ciberseguridad, donde vamos a tocar temas de gestión de proyectos en entornos críticos y en entornos vanguardistas. Por eso queríamos primero hablar, ¿verdad?, de dónde venimos, en función de qué y con qué experiencia.
Justamente todos sabemos que durante los últimos 2 años, muchas de las instituciones, empresas públicas y privadas han tenido que pasar por un proceso de transformación digital acelerada. Lo mismo ha permitido a través de lo que también la pandemia del COVID, aún como se han afectado muchos negocios, hemos visto un creciente, una creciente conducta en todo lo que tiene que ver con la pérdida de información, con lo que son los phishing, con lo que son técnicas avanzadas de robo de información, y al final esto termina impactando de forma negativa muchos de los proyectos. Justamente buscando lo que es la ventaja competitiva a través de la implementación de tecnología y sobre todo en un mundo cambiante donde tuvimos que adoptar nuevas formas de emprendimientos, nuevas formas de negocio, donde tuvimos que empezar a utilizar más los canales electrónicos para poder continuar trabajando, para poder continuar siendo efectivo. Entonces ahí es donde nosotros venimos a hablar de la gestión de proyectos, de las buenas prácticas, de esas metodologías que nos van a permitir a nosotros como buenos profesionales poder echar hacia adelante esas iniciativas, tanto personales, de negocio o sociales en las que estemos inmersos, sin dejar en ningún momento en descuido esa parte que tiene que ver con la gestión adecuada de los riesgos, la gestión adecuada de la ciberseguridad. Y nosotros hemos podido ver, así como hablábamos de cómo nosotros a veces como gestores de proyectos nos olvidamos de esos factores tan delicados, sobre todo en un mundo donde el activo principal de las organizaciones es la información. Entonces debemos cuidar, debemos aplicar práctica, debemos poder ver desde el ciclo de vida de inicio de un proyecto, incluir los aspectos que tienen que ver con la gestión tecnológica y la gestión de la ciberseguridad para hacerlo más eficiente. Ahí vamos a aprovechar, como les decía, el chat está abierto para cualquier pregunta, en cualquier momento las puedan ir transfiriendo. Vamos a aprovechar también que Feli nos hable un poquito de este aspecto de cómo nosotros cuidar esta ventaja competitiva a través de la implementación de buenas prácticas de ciberseguridad. Gracias, Federico. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la ciberseguridad tal vez con un enfoque competitivo a nivel empresarial? Y bueno, quisimos traer este tema aquí al pleno, al panel, para más que entrar a una cátedra, simplemente discutir o orientar sobre la necesidad de ser preventivos o tener en conciencia clara los temas de ciberseguridad en nuestras organizaciones, en nuestros hogares, en nuestra familia, todo. Y cuando hablamos de un tema de competitividad, bueno, me retomo a los inicios de cuando nace todos los temas de la tecnología, la necesidad de ir transformando. Desde antes del COVID ya muchas empresas venían transformándose, venían convirtiendo todos sus procesos que en un momento podían ser manuales, semiautomáticos, a procesos totalmente automatizados, totalmente digitales. ¿Eso qué le creo? Bueno, fueron más competitivos, tuvieron mayor terreno en cuanto a lo que es su campo, su sector, y por lo tanto, dependiendo su objetivo, ganaban más en la esencia cultural o en la esencia de la visión de la empresa. Dicho esto, venimos entonces a los últimos 2 años, como dijo Federico, wow, cómo se ha impulsado los ataques cibernéticos, cómo la ciberseguridad ha influenciado en el cambio cultural, en el mindset de las personas, principalmente los altos directivos. ¿Por qué? Porque tenían, no cualquierizado, tal vez la palabra cualquierizado, el perfil de seguridad cibernética es un poco muy fuerte, pero no le daban el peso o el nivel que merecía un CISO, una unidad de seguridad de información, o en muchos lugares ni existían. Entonces viene COVID a darle la necesidad de invertir. Invertir tal vez por la influencia negativa que trajo en cuanto a los ataques cibernéticos, invertir tal vez por temas de regulaciones, por temas normativos, que la misma pandemia ha provocado que eso se acelerara en diferentes sectores, e invertir porque se vieron afectados por un evento. Bien, entonces, eso le automáticamente una empresa, una organización, sin importar el sector, puede ser una profit o una empresa de cualquier sector, retail y demás, automáticamente cae en la situación de un ataque cibernético, paran sus operaciones. En muchas ocasiones, en el peor de los casos,
para su operación. En el mejor de los casos, bueno, paró un proceso, se vieron afectados, pero en cualquiera de las situaciones hay un efecto negativo, donde se compromete la imagen, donde se comprometen los recursos activos tecnológicos, donde pierden dinero, incluso hay exposición de los propios funcionarios. Entonces, ninguna empresa quiere eso. Por eso llevamos el terreno a un tema de competitividad. Entonces, no quiero tampoco, bueno, abundar tanto en esto, pero vemos la necesidad de ser preventivos y detectivos en los temas de ciberseguridad para poder ir un paso adelante. Eso amerita desde el día cero involucrar en nuestros planes de proyectos, nuestro project manager, todos los temas cibernéticos, todos los temas de tecnología, no dejarlo para último momento. Ana comentó algo creo que fue ayer, muy interesante, que es que cuando estamos ideando un proyecto, imaginémonos que un proyecto de tecnología, mejorar un proceso de negocio a nivel tecnológico y demás, en muchas ocasiones, y la práctica hace mucho tiempo era dejar a esas áreas que me podían entorpecer de último. Oye, entra de último tú, que un seguridad de información, que un área de riesgo, que un área de auditoría, entra de último. Ya ese enfoque cambia. El enfoque cambia donde nosotros desde el día cero involucramos esas áreas, esa segunda área de defensa, por así decirlo, donde desde el inicio nos ayudan a colaborar, a implementar controles que no evitan que se materialice un riesgo a futuro. Entonces, esa es una de las situaciones por las cuales yo voy ganando competitividad apoyándome en los procesos de proyectos ante mis cambios tecnológicos en mi organización. No sé si Jaime van a querer aportar algo, porque también sé que trabaja mucho en la parte de proyectos y ese desarrollo financiero, tecnológico para sus empresas. Así es. Como tú bien dices, enfocados en la competitividad, ¿qué hace entonces o cómo apoya la gestión de proyectos a que una empresa sea competente? Bueno, como ustedes saben, los proyectos apoyan a obtener los objetivos estratégicos institucionales, pero un proyecto mal ejecutado o que luego de su lanzamiento no está correcto, puede incluso afectar la institución en su reputación, colocarlo en riesgo, como bien explicó Félix, incluso generar pérdidas cuando lo que se quiere con un proyecto es obtener ganancias. Pero ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Bueno, como bien dice Félix, empezamos a hacer la planificación de un proyecto, tenemos esas áreas que en el pasado la veíamos como retenedores, porque decíamos, bueno, es que auditoría siempre viene a decirme dónde yo estoy mal y seguridad siempre viene a decirme que me falta un control. Entonces yo lo pongo de último y los empujo a que ellos salgan conmigo a mi tiempo. Cambiamos la visión, cambiamos la estrategia, el mundo cambió y ya no podemos pensar en un proyecto tecnológico que no tenga los controles apropiados que nos da la ciberseguridad. Controles de amenaza, los controles mismos para proteger nuestra infraestructura. Entonces, eso hace que desde la gestión de proyectos ayudemos a la institución a ser competitivo. De esta parte creo que también Jaime tiene puntos que aportar en la parte del business analysis, porque ahí nace esta combinación entre proyectos, ciberseguridad. Estás en mute, Jaime. Sí, bueno, ahí mi único... ¿Tú qué? Ya, ¿No se escucha? Sí, ya te escuchamos. Escuchamos. Escuchan, ok. El único aporte ahí que tenía es que, así mismo como tú dices, tenemos una presión a nivel de mercado por sacar innovación, por sacar nuevos productos, por tener nueva tecnología en nuestras empresas. Pero ese avance tan rápido, tan acelerado, se puede convertir en tu propia caída, tu propia enfermedad, tu propio problema a futuro. Si cuando estás construyendo ese gran edificio, cuando digo edificio, es esas nuevas tecnologías, cuando tú estás construyendo eso, si la zapata está mal, bueno, pues al final el edificio se te va a venir encima. En el momento
que más tú necesitas, que bueno, ya todito aquí tenemos la experiencia de los printers y de los escáneres, que es cuando tú más lo necesitas, es que ellos fallan. Entonces así mismo va a ser ese producto tecnológico que tú vas a construir en tu empresa. En el momento que tú menos lo creas, tú vas a recibir un ataque de ciberseguridad. En el momento que tú lo creas, la información de tus clientes se va a exponer y tu empresa va a tener un liability legal. O sea, tu empresa va a perder dinero por ti, porque tú cuando estabas construyendo ese producto, no tomaste 1 hora, 2 horas, un día para evaluar, aprender de tecnología y cubrirte en todos los aspectos, porque al final el dueño del resultado vas a ser tú. El área de tecnología y demás simplemente van a ser manos que están ahí para construir eso que tú le pases. Entonces al final es tu responsabilidad que el producto cumpla con todas las que un producto del 2021, ya en par de meses en el 2022, un producto 2021 tenga todos los requerimientos que un producto 2021 necesita. Entonces, para eso tenemos que aprender, tenemos que tecnificarlo. No hay que ser un programador para usted aprender de ciberseguridad y usted conocer de ciberseguridad. Y es momento de usted agregar valor real a su empresa. Justamente y aportando, ¿verdad? A estos comentarios de Félix y de Jaime, nosotros hablamos muchas veces de gestión de proyectos y hablamos de gestión de riesgos. La gestión de riesgos siempre nosotros como Project Manager es una parte fundamental que tenemos que hacer en todo nuestro proceso de planificación. Planificar cómo vamos a gestionar el riesgo, cómo vamos a trabajar con las incertidumbres, cómo vamos a trabajar con los riesgos que son propios de la institución y los riesgos que son externos a la organización. Pero no obstante, era un factor que muchas veces nosotros como Project Manager o las empresas dejaban de lado el tema de tecnología, el tema de seguridad, porque tecnología la veían más como un área de apoyo, más que un área ahora básicamente que ya es core del negocio en la actualidad. Y ahí aprovecho, ¿verdad?, para introducir justamente unas preguntas que Laura Ureña, nuestra participante que está en el chat, nos hacía la profesora Laura Ureña, que era con relación a si se elaboran planes de contingencia en el país ante ataques cibernéticos y si se tiene algún diagnóstico sobre el nivel de riesgo y vulnerabilidad que tenemos como país. Parte de estas iniciativas es a través también de lo que son estudios del Centro de Observación de Ciberseguridad de la OEA y también, por ejemplo, de institutos como tenemos acá el Centro Nacional de Ciberseguridad, que diariamente trabaja en evaluar, por decirlo de alguna forma, la sanidad de nuestros espacios tecnológicos, las vulnerabilidades que las instituciones pueden poseer. Nosotros contamos hoy en día con métricas claras de cuántos ataques reciben las instituciones a diario. Entonces, si nosotros buscamos este tipo de información y podemos ver cuántos ataques reciben las instituciones a diario o cuántos ataques recibimos como país, tenemos que, por lo tanto, garantizar y ver como una parte fundamental en nuestro proyecto la seguridad de la información, la seguridad de nuestras transacciones, que al final es dinero, la seguridad de los canales electrónicos que utilizamos para crear valor. Sí. O sea, me gustaría aportar algo ahí, Federico. Bueno, contestándole un poquito a la señora Laura, que hace una pregunta muy interesante, que si se elaboran los planes de contingencia ante ataques cibernéticos en nuestro país. Como decía Federico, a nivel país hay ciertos avances en cuanto a estadísticas, en cuanto a documentaciones ya incluso elaboradas. No sé si algunos conocen ya que tenemos una estrategia nacional de cara a fomentar la protección cibernética. Y con eso hay 4 pilares fundamentales, lo que es el marco legal, lo que es la protección de la infraestructura crítica nacional, lo que es la educación y la cultura nacional y lo que son las alianzas nacionales e internacionales. Eso es lo que nos permite, desde un punto de vista, fomentar y pasar a otro nivel como país. Ahora, si nos vamos a un punto un poquito más aterrizado, Federico mencionó de la OEA. En el 2020, el año pasado, hubo un estudio
regional que OEA y el Banco Mundial, el BID, perdón, lanzó sobre el nivel de madurez en diferentes pilares en los temas de ciberseguridad, donde sale una estadística bien interesante de aquí del país, en cuanto a lo que es la política y estrategia, en cuanto a lo que es la cultura, en cuanto a lo que son los estándares. Y con eso tal vez me apoyo, si volvemos a decir enfoque país, ahora mismo hay un esfuerzo que está haciendo tengo que reconocer un interesante esfuerzo que está haciendo lo que es el Ministerio del Ministerio de la Agenda Digital, el Ministerio de Secretaría del Palacio, el cual está llevando todo un enfoque de agenda digital de cara a los esfuerzos de ciberseguridad que fomenta a nivel país, donde de ahí salen unas estrategias. Tal vez un plan de contingencia enfocado a los temas de ciberseguridad a nivel de un documento, bueno, va a ser un poquito difícil encontrarlo como país. Lo que sí vamos a encontrar es estrategias que se incluyen en los planes de contingencia y los planes de recuperación ante desastres, y que dentro de eso se orienta lo que son los riesgos cibernéticos, los riesgos tecnológicos y los riesgos emergentes, esos riesgos que salen de la noche a la mañana, esos riesgos que no los conocemos en el día de hoy. Entonces, hay una combinación de cositas ahí que fomentan el nivel de madurez. Todavía nos falta mucho como país y como sectores, porque todavía hay un sector en el país que está muy desarrollado, pero entonces otros sectores que también son de importancia nacional, le falta mucho terreno. Entonces ahí es que donde tenemos que llegar, que haya un interés común en los temas no solamente de ciberseguridad, sino en continuidad de negocio y en gestión de riesgo, que van de la mano. Bien. Perfecto. Y resaltando que actualmente también hay una creciente demanda de profesionales en el área de ciberseguridad. O sea, tenemos una demanda que ha venido creciendo durante los últimos años, y sin embargo quizás no contamos con la cantidad de profesionales suficiente para poder abastecer de esta forma el mercado en temas de ciberseguridad. Es correcto, es correcto. No Creo sé que si hay también es propicio abrir cámaras y micrófonos para los participantes en caso de que quieran hacer directamente un comentario o pregunta de nuestro panel del día de hoy. Ahí yo me imagino que las preguntas van a ir suscitando, ¿verdad? La idea es que sea abierto, que aprovechemos este espacio con nuestros panelistas y que podamos igual conversar. Félix, apoyando justamente a lo que tú hablas, a lo que se planteaba aquí, de cara a todo lo que tiene que ver con el marco de Agenda Digital 2030 y todos los procesos de transformación, que estamos viendo cómo se apoya todo el tema de economía digital en el país, que es también un renglón que está siendo visto y muy apoyado a través de lo que es la consideración de esta nueva agenda, donde se está buscando incentivar el desarrollo, el crecimiento del emprendimiento a través de plataformas digitales, a través de diferentes alternativas que ya, como laboratorios de innovación, entre otros aspectos, que ya países como Chile, como Colombia, como Ecuador, como Estonia, tienen un alto nivel de desarrollo a través de lo que tiene que ser la parte de interoperabilidad de información, la parte de datos, la parte en cómo el ciudadano se vincula a las empresas, a las organizaciones, y cómo esta información es utilizada para proveer servicios afines y servicios eficientes. Hay una parte muy importante y nosotros hemos podido ver cómo día a día más empresas buscan la parte de hacerse con la información nuestra, y cómo cada día surgen más proyectos orientados a lo que tiene que ver con la parte de transformación digital a través de lo que es la captación del dato. Hoy por hoy es el activo más valioso que nosotros tenemos. Y ahí es donde vemos todo lo que tiene que ver con movilidad, ahí vemos todo lo que tiene que ver con el tema de transacciones electrónicas, con el tema de comercio electrónico. Ahí vemos las facilidades de publicidad a través de lo que son los canales electrónicos, las redes sociales, de cómo nosotros podemos aprovechar todo este entramado de información, de datos, de conectividad que tenemos con nuestro ambiente, para fomentar ideas creativas de negocio y poder rápidamente diseminarla, poder rápidamente publicitarla y llegar a un público mayor del que en otro momento
con canales menos eficientes de comunicación, nos tomaba un mayor tiempo llegar. Entonces ahí es donde nosotros vamos a decir que la correcta gestión de todos estos aspectos tecnológicos y la correcta gestión de todo lo que tiene que ver con la parte de gestión de proyectos, la parte de gestionar la planificación, de gestionar los costos, de gestionar el alcance, de gestionar los riesgos, entre otras prácticas y estándares que se utiliza para manejar proyectos ya tanto ágiles como cascada, nos van a nosotros permitir entrar en un mercado competitivo, un mercado que busca cada día hacer más cómoda la vida del usuario y por lo tanto, ¿verdad? Es donde nosotros estamos intentando animar e incentivar a que se empiecen a fusionar estas áreas y que no nos olvidemos de ellas, sino que entendamos que estas áreas deben trabajar como un todo unido para poder hacer eficientes los proyectos que estamos trazando, que estamos trabajando a partir de ahora en adelante. Muy bien, Federico. Muy bien. No sé si haya alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo. En lo que se animan, quiero darle las gracias públicas a Guillermo del Moral, que ha comentado buenas opiniones. Y coincidencialmente, Guillermo, yo lo conozco de Disaca, de México, creo que era Guillermo. Y recientemente se certificó como PMP, o sea que para él unas felicitaciones y de verdad que nos alegra mucho ese gran logro. Felicidades, Guillermo. Fíjense, Félix, que también tengo una preguntita por acá. Ujú. ¿Cuáles carreras universitarias se adecúan mejor al perfil de gestión de proyectos tecnológicos? Bueno, eso yo creo que Ana es la que Ah, puede responder, pero yo rápidamente puedo decir cualquiera. Puede ser cualquiera, porque yo he tenido la oportunidad, bueno, hice una maestría en proyectos donde habíamos ingenieros en sistema, ingenieros civiles, administradores, había publicistas, o sea, estamos hablando que había un equipo tan multidisciplinario que uno se queda como que, wow, espérate, esto es para todo el mundo. Eh, Ana ha tenido la oportunidad también de trabajar con muchos perfiles de otras índoles, pero yo diría que más que ser un experto en el proyecto, hay que entender bien la metodología y bueno, empaparse, ¿verdad? Porque si, como dijo, creo que fue Ana o Jaime en algún momento, si estamos haciendo un proyecto de yuca, hay que saber lo que es una yuca y entender cuál es su mejor temporada y entender todo lo vinculado al producto. Así mismo pasa en cualquier proyecto. Entonces, al final, hay muchas áreas que se inclinan a esta profesión, como la de ingeniería industrial, ingeniería de sistema, cualquier otra, pero de verdad esto es para cualquier carrera. Cualquiera puede verse motivado a prepararse, a certificarse y a emprender una carrera en proyectos. No sé, Laura, si tú Ana, si tú me quieres ayudar en algo. Mira, estoy súper de acuerdo contigo y les digo más. Carreras tan aisladas como un doctor, un médico, hace maestría en proyectos, porque la realidad es que los proyectos son universales y se puede hacer proyectos en diferentes áreas. Tecnología, construcción, salud, agropecuaria. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que la persona tiene una carrera base y se complementa con la metodología aprendida para manejar el proyecto. Pero aquí lo más importante es, como bien dijo Félix, y ahí excelente ese punto, lo más importante es dominar la metodología. Usted elige la metodología, ya sea ágil o predictiva. Dentro de ágil ustedes saben que hay otras metodologías que pueden utilizar. Y luego que usted elige esa metodología, entonces conocer los conceptos básicos del proyecto en específico que usted va a trabajar. Lo bueno de manejar proyectos es que tú puedes ver el universo. A mí me ha tocado trabajar, siendo ingeniero industrial, proyectos de construcción, pero yo soy ingeniero industrial. Ahora, como bien dijo Jaime, yo sé lo que una varilla, yo sé lo que una cubicación, yo entiendo perfectamente temas comunes que van a ser colindantes a la gestión de proyectos. Así que la carrera perfecta no existe. Pero si yo me tengo que inclinar a una y elegir una de tantas, yo les diría ingeniería industrial. ¿Por qué?
porque la ingeniería industrial es así de abierta. Es bien universal, te enseña el tema de la gestión, te enseña el tema de los procesos, y eso tú lo complementas con proyectos. Entonces, la ingeniería industrial te permite abrirte. Solamente por eso yo elegiría industrial. Excelente, Ana. Tenemos también una Sí, pregunta. que todo también. Sí, sí, adelante, Jaime. ¿Me escucha ahí, Federico? Tú vas a responder la de Yonai. La de Carlos Sánchez. Tenemos la pregunta de Carlos Federico. Sánchez. Tenemos Esa es de Jaime, esa la de pregunta. Jaime. Eso es tuyo, Ay, Jaime. sí, muy profunda. Jaime, tú eres el elegido. Mira, voy a responder la de Carlos y después voy a hablar de la de Yonai, pero la de Carlos es un poco muy general. ¿Alguna recomendación para proyectos de Big Data e inteligencia artificial? Bueno, lo primero es usted, así como hemos dicho aquí, usted conocer de pie a cabeza la actividad comercial, la actividad de negocio a la cual tú se dedica tu empleador o se dedica a la empresa a la cual tú vas a dar consultoría y demás, porque te comento que en temas de analítica y demás, si tú no conoces el negocio, entonces los números no te van a hacer mucho sentido. Ahora, si tú vas a hacer un proyecto de data inteligencia artificial para una empresa del sector automotriz y tú no sabes cómo es el proceso de venta de un carro, cuando tú veas la data y que tú veas que los vehículos duran 360 días en el dealer y que en el Cibao ahora mismo solamente se están vendiendo 3 Peugeot, pero en el sur nada más, o sea, tú no vas a saber cuáles son los indicadores que tú andas buscando. Entonces, mi recomendación es proyectos de Big Data e inteligencia artificial. Conocer la actividad de negocio completamente de donde tú vas a implementar ese proyecto. Y segundo, la mejor recomendación que te voy a dar, Carlos, es no querer matar un mosquito con un cañón. Que te suene eso ahí siempre, porque aquí en Dominicana nosotros siempre queremos estar adelante con las tecnologías, siempre queremos lo último. Salió blockchain, queremos aquí poner atún colmado con blockchain, pero tal vez tú no necesitas un cañón para matar un mosquito. Te vas a ahorrar mucho dinero y te vas a ahorrar mucho tiempo buscando paulatinamente la solución que vaya justo al presupuesto y recursos que maneja tu empresa, ¿me entiendes? Entonces, ahí te recomiendo data inteligencia artificial. Mi empresa necesita tanto ahora mismo. Yo hasta ahora no he visto, por ejemplo, yo que trabajo en la bolsa de valores, todavía nosotros estamos agregando muchísimo valor y todavía no hemos tenido la necesidad de llegar ahí. Sí estamos utilizando analítica, sí estamos utilizando optimización de procesos, RPA y demás. Pero todo eso que nosotros estamos haciendo ahora en algún momento nos va a llevar a, ok, este es el caso de uso, esta es la necesidad que estaríamos dando una solución mediante inteligencia artificial. Y la pregunta de Yonai, que yo sé que Félix, me gustaría que Félix hable luego de lo que yo voy a decir. No hay un caso en el que yo te pueda compartir y te pueda decir qué impacto yo evité implementando buenas prácticas de seguridad, porque tú no sabes de lo que tú te estás cubriendo. Ahora, yo sí te puedo decir de lo que yo no me cubrí por no utilizar buenas prácticas de ciberseguridad. Y te puedo decir que yo súper rápido, una persona que quería poner solución súper rápida en la mano de los clientes y demás, yo inmediatamente lancé el producto, mucha eso de ciberseguridad, y ya cuando mi producto lo tenía en la mano, cientos de participantes del mercado, desde un trader de una mesa institucional hasta un gerente general de una institución financiera de primera, mi producto sufre un DDoS,
que es una cantidad de consultas inhumanas, o sea, una cantidad de consultas que el servidor, para decirte en un guayano, el servidor se cae porque no tiene capacidad para manejar esa cantidad de consultas excesivas que está recibiendo. Y nosotros tuvimos ese ataque cibernético y por yo no dedicarle el tiempo a cubrirme de ese tipo de ataques, esos días todo el mercado se vio afectado por yo no tener eso en mente. Entonces, ahí es un poco difícil decirte de qué yo me estoy cubriendo hoy por sí implementar las mejores prácticas, pero como dicen en buen dominicano, el golpe avisa. A mí me robaron, yo le puse candado en mi puerta. Entonces lo que te digo es, eh, evítate tú que el día de mañana entre un ladrón a tu casa y siempre ten en mente ponerle candado a tu puerta y tener en mente todo este tema de ciberseguridad. Es así. Gracias, Jaime. Bueno, aportando un poquito también con lo que dijo Carlos Sánchez, con la pregunta del tema de Big Data e inteligencia artificial, antes de aportar algo más a lo que dijo Jonay, perdón. Bueno, cuando vino a ver Carlos, ahí Jaime habló mucho de nuestra realidad cultural interna como país. A lo mejor Carlos vive, no sé, en Chile o vive en Dubái, donde hay un avance tecnológico mucho mayor. Definitivamente, mis recomendaciones, tal vez porque también veo proyectos vinculados a estos temas, es plantear la estrategia. Lo primero es entender la estrategia, como dijo Carlos, bueno, entender tu negocio. Eso es parte fundamental, entender tu contexto. Pero dentro de la necesidad de utilizar la Big Data como punto de competitividad o punto de mejora a tu proceso de negocio o incluso la inteligencia artificial de cara a automatización, de cara a mejora continua, se debe de entender bien tu estrategia de análisis de datos, utilizar una estrategia alineada a ese objetivo general de la organización. Ese es un primer punto de tantos que a lo mejor podría mencionar. Otro muy rápido, tal vez no quiero abundar tanto en esta pregunta porque sé que hay otras, es la necesidad de utilizar herramientas especializadas. Como dijo Jaime, mira, a veces nosotros queremos matar ¿verdad? El mosquito con un cañón o viceversa. ¿Verdad? O viceversa, queremos matar el elefante con una escoba. O sea, al final tenemos que entender cuál es la herramienta necesaria según mis capacidades y según la necesidad de mi organización, porque tenemos un sinnúmero de herramientas libres de costo, con licenciamiento en desarrollo libre que podemos utilizar para la modelación de Big Data, para la identificación de datos externos, para aprovecharlos de cara a mi proceso de negocio interno, mil cosas. Pero si yo no sé mi data, si yo no sé lo que estoy buscando, si yo no sé para cuál es el objetivo, entonces ahí no me sirve de nada. Eso es con ese tema, por eso es por ahí que va el tema de la estrategia. Para la pregunta de Jonay en cuanto a a la identificación de bueno, de la gestión de ciberseguridad que puede evitar el impacto en alguna organización. Yo me alineo mucho a lo que dice Jaime. Tal vez día a día estamos evitando esas organizaciones que tienen estrategias de ciberseguridad. Y cuando hablamos de estrategias de ciberseguridad, señores, puede ser tener una buena infraestructura cibernética, tener sus equipos bien configurados, tener los equipos necesarios, no estar sobrecargado de inversiones millonarias en cuanto a equipos de ciberseguridad, si no tengo lo que necesito y aparte de está bien gestionado. Cuando digo bien gestionado es que nos encontramos con muchos casos. He ido a clientes donde tienen unos firewall, wow, lo más bonito, los firewall tienen una estructura de ciberseguridad muy buena, tiene gente muy capacitada, pero a nivel de configuración daña todo. Una mala configuración en el tema del ruteo, una mala configuración en el tema de las listas de accesos, una mala configuración en temas de estrategias específicas en filtrado de datos. O sea que al final el enfoque de protección no se ve. Entonces, creo que aquí es siempre, como dijo Jaime, pongamos candado antes que entre el ladrón. O sea, protejámonos y entendamos que esa protección es la adecuada. Porque también un poquito cuesta arriba tú ponerle un candado de eso, de lo que usábamos en la mochilita o en la maleta de viaje a una puerta de verdad. Va a ser más vulnerable. Entonces, entender mi necesidad, entender mi nivel de valoración del activo, porque si al final en esa casa no hay nada y yo
estoy loco que se la lleve porque me está dando problemas, yo no la voy a proteger. Así mismo pasa en las organizaciones. Mientras más invierto es porque mientras más dolencias tengo, o mientras más invierto es porque más necesidad de protección tengo. Entonces, aquí la respuesta final, Joniel, te diría que sin importar lo que me pasó o lo que me pueda pasar, mantengamos la dinámica continua de protección, porque no sabemos cuándo nos va a pasar. ¿Entiendes? A nivel de proyecto, eso pasa mucho. Nosotros evaluamos riesgo, evaluamos riesgo, evaluamos riesgo, planificamos, pero a lo mejor nunca va a pasar nada. O a lo mejor ahí es que viene el tema y lo sabemos gestionar. Pero imagínense que nos pase el evento, que llegue y se materialice esa incertidumbre y no tengamos un plan de acción para responder. Ahí es que viene el problema, donde no identificamos que venía el COVID, donde no identificamos que la tasa del dólar iba subiendo, donde no identificamos que solamente tengo un consultor y ese consultor se me fue, donde no identificamos que mi plataforma de negocio no tiene redundancia, mil cosas. Entonces ahí es que viene la situación de la problemática. No sé si alguien quiere comentar algo más o aportar. Creo que hay más preguntas ahí, Federico, Ana, no sé, ahí ustedes llevarán el ritmo. Tenemos más preguntas, tenemos una pregunta de Rosy. Dado que muchas empresas han mantenido el WFH, ¿qué estrategias están utilizando las organizaciones en materia de ciberseguridad para proteger sus datos en un ambiente que no posee las infraestructuras de seguridad necesarias o requeridas? Y tenemos también la pregunta de Geraldo Molina, que dice, pregunta, ¿la gestión en sí misma no garantiza la competitividad? ¿Pueden abundar sobre las tecnologías y recursos y herramientas novedosas del mercado? Empezamos con Rosy o Federico, tú me ayudas, tú eres un experto en ciberseguridad también, tú me puedes ayudar, pero bueno, yo empiezo también con Rosy y después tú me colaboras. Rosy, muy buena pregunta. Ahora mismo todavía, bueno, yo trabajo de casa todavía, o sea, yo estoy trabajando de mi casa, muchas personas aquí seguro todavía están de su casa y creo que eso se va a mantener para muchas organizaciones, eso es casi un mandato. Principalmente porque todavía hay un precedente, todavía hay situaciones de casos de contagio, pero más que eso es porque las empresas están viendo que hay un ahorro, que hay una dinámica muy interesante, que no estoy obligando a la gente a trasladarse sin necesidad, bueno, un sinnúmero de cosas. Y todo eso ha hecho que el enfoque cambie. O sea, lamentablemente, cuando empezó el tema del COVID, que mucha gente dejó de ir a sus organizaciones y se vio en la necesidad de empezar a trabajar en sus hogares, entonces ahí es donde comenzaron los problemas de ciberseguridad, los problemas de ataques, los problemas de filtración de datos y demás. Y entonces las organizaciones lo que están haciendo es implementando medidas cibernéticas desde todos los puntos, de punto a punto. Incluso en algunos colaboradores que es imprescindible su participación y a lo mejor no tienen un recurso, los recursos para tener una buena conectividad, tal vez no tiene el conocimiento para entender que la contraseña tiene que ser robusta, tiene que tener alguna protección, aunque sea lógica de firewall y demás, lo están colaborando con eso. En otras organizaciones están invirtiendo mucho tiempo en lo que es la concientización, la necesidad de entender que a las contraseñas hay que cambiarlas periódicamente, que nuestros activos de información hay que actualizarlos periódicamente, principalmente las laptops, los celulares y demás, que ya no basta yo tener una impresora en mi casa y no tener una protección en cuanto a esa impresora. ¿Por qué? Porque por la impresora también puede haber un filtrado de datos, aunque no lo sé, aunque hayan personas que no entiendan que eso puede existir. Entonces, ahí se dan un sinnúmero de situaciones que las organizaciones todavía han tenido muchos retos para fortalecerla. Otras organizaciones han decidido volver a trabajar desde sus instalaciones porque de verdad no puede correr riesgo. Muchos bancos todavía tienen personas que están trabajando de su casa, pero la mayoría, un cajero no puede trabajar de su casa. Un oficial de negocio a lo mejor pudiera, pero tiene que hacer. Entonces, hay una dinámica muy compleja con esa parte. No sé si ahí también Federico quiere aportar algo, Ana. Yo quiero aportar, y va en ánimo de tanto responderle a Rosy como responderle a Gerardo. Muy acertado lo que Félix dice. Muchas instituciones han tenido que buscar estrategias, costo-beneficio. Y era algo que nosotros ayer, Jaime, Ana y Félix, discutíamos y hablábamos y decíamos que al final mis herramientas tecnológicas de ciberseguridad para hacerme competitivo tienen que estar niveladas con mi necesidad.
yo no puedo invertir demasiado dinero a nivel de herramienta y donde el beneficio va a ser muy poco. Voy a tener mucha seguridad, pero muy poco beneficio. Al final, entonces, no es costo-beneficio, no es costo efectivo en esa parte. Y nosotros, por ejemplo, la primera mitad del año pasado, el 2020, República Dominicana recibió más de 68 millones de ataques cibernéticos. O sea, estamos hablando de la primera mitad de un año. Entonces, para que podamos tener más o menos la magnitud de lo que estamos viviendo ahora mismo. Y por lo tanto, nosotros podemos tener las últimas y mejores tecnologías y herramientas, pero si al final no tenemos una adecuada gestión, simplemente es una herramienta que no sabemos gestionar. Y por eso justamente nosotros venimos hablando acá y venimos expresando todo lo que es la parte de estas técnicas, de estos estándares, de estas buenas prácticas que son fundamentales para lograr una ventaja competitiva. Yo me ha tocado trabajar en procesos de recuperación tras ataques cibernéticos, tanto en el sector privado como público. He trabajado con organizaciones, así como le pasó a Jaime, que han sido víctimas de un ataque. Y déjeme decirle que algunas organizaciones a las que yo he ido en un proceso de recuperación tras un ataque cibernético contaban con las tecnologías de punta, las mejores tecnologías. Sin embargo, a nivel de lo que era el proceso de gestión contra un ataque, no lo tenían elaborado. Entonces, al final, ¿dónde estaba la debilidad? En la planeación estratégica. Estaba la debilidad en la planeación estratégica, estaba la debilidad en las acciones que se implementaban. Por lo tanto, yo tengo toda la tecnología, pero no la estoy gestionando de manera idónea. Y eso también debemos cuidarnos mucho nosotros como tecnólogos, nosotros como gestores de proyectos, nosotros como líderes de organizaciones y empresas. Ahí, Federico, aportando un poquito lo que dice y en consonancia con la pregunta de Gerardo, que creo que es una pregunta que tú la respondiste muy bien de cara a la capacidad de eficientizar internamente lo que tengo. Porque la respuesta tuya es lo que es uno de los mayores retos que todavía tenemos. Tenemos una mina de oro, pero no sabemos cómo sacarla, no sabemos cómo explotarla. Pero tal vez para que Gerardo, no sé, Gerardo, si tú lo que quieres entender qué tecnología ahora mismo se está utilizando, qué herramientas se están utilizando ahora mismo, hay muchas. Hay que entender para qué tú la quieres. Por ejemplo, Jaime ayer, que tuvimos esta misma conversación, habló de que él utiliza el API para las interconexiones entre diferentes organizaciones para enriquecimiento de información. Es una herramienta que muchas personas la están utilizando para aprovechamiento y para enriquecer la data que tiene. Pero también, por ejemplo, tenemos procesos como automatización, RPA. El RPA te permite automatizar un proceso de forma muy sencilla, sin tanto conocimiento, y te permite obviar un proceso que te tomaba un tiempo hacerlo. He visto internamente en algunos clientes donde ellos duran horas haciendo un proceso que con una automatización, con una solución RPA, óyeme, eso lo hace solo el computador en cuestión de minutos. Facturas que reciben, la escanean, la digitan, la procesan y la mandan a pagar. O sea, ya de por sí ahí tú estás innovando con tecnología que actualmente está disponible y ustedes de forma gratuita tienen la capacidad de entrar a esta tecnología. Si quieren algo ya más desarrollado y más robusto, claro, van a tener que pagar un licenciamiento o pagarle a un consultor que te lo desarrolle cuando está hablando de un nivel un poquito más corporativo. Pero también hay otras herramientas, como por ejemplo, si te vas a lo que es análisis de datos, hay herramientas de muy bajo costo y hay herramientas de muy alto costo. Entonces, Gerardo, si tú lo que quieres es eficientizar algo internamente, entender, bueno, mira, yo lo que quiero es eficientizar tal proceso y en base a eso pueden salir X cantidad de herramientas, soluciones que a lo mejor sean muy costosas y a lo mejor sean tan eficientes y tan económicas que tú dices, no, pero esto es lo último. O sea, que va a depender mucho de lo que tú estés buscando, pero sí hay muchas cositas que ve en internet y que pueden ayudar mucho a ser ágil y eficiente en el proceso. Ahí la respuesta tanto de Federico como de Félix sin desperdicio, porque ahí se les explicó desde adentro cómo esas herramientas y esos procesos. Yo me voy a los ejemplos. ¿Cómo podríamos nosotros, los que no somos técnicos, ver entonces esos beneficios de los que habla Federico, esos beneficios de los que habla Félix? Señores, miren, el ejemplo más grande en este tiempo de COVID es que las instituciones que quisieron hacer su salto
en transformación digital, se abrían la ventana de sus apps y ponían sus negocios en una app que ponemos en el celular y desde ahí yo ahora puedo entrar a mi tienda favorita, a mi salón, puedo hacer mis pagos, pero eso viene atado en dos cosas. Primero, hubo un proyecto que se aceleró para poder salir con esa app y segundo, hubieron controles de ciberseguridad que fueron aplicados para que luego que tú tengas eso en el celular, no te roben los datos. Esa combinación, ya desde ahí ustedes van viendo la alianza entre ciberseguridad y proyectos. Seguimos ahí de hermanitos, lanzando competitividad a la institución. Un segundo ejemplo que también podemos ver es la digitalización de los documentos en las instituciones. Eso de pasar, porque como ahora estamos en la casa, ahora tenemos que empezar a hacer firma digital. Eso es una herramienta que, como bien explicó Félix, en la web encontramos muchas que son gratis, hay otras que tienen licenciamiento, pero si se fijan, lo que necesitábamos aprobaciones de los jefes, lo que necesitábamos que nos firmaran una factura, nos movimos a la firma digital. Y eso también es un proyecto. Y el tercer punto de ejemplo que les quiero dejar es que como muchos estábamos en casa trabajando, teníamos que crear un túnel entre la institución y mi casa, pero ese túnel tenía que ser seguro. Entonces a eso le llamamos VPN y resulta que nos abrió el mundo y ahora usamos VPN y todos somos monstruos en VPN. Entonces eso es un tercer ejemplo de una herramienta actual, fácil de conocer para la mayoría de los que estamos aquí, que ayuda a la competitividad. ¿Por qué hace la empresa competitiva? Porque ya yo no tengo que ir a la empresa a firmar una factura, porque ya yo me conecto con esa VPN a mi empresa y si yo tengo que hacer una reunión con un proveedor o con un cliente, el cliente no sabe que yo no estoy en la empresa. Yo le pongo un blackout a esto aquí y él ni siquiera se da cuenta que yo no estoy en la empresa. Y además, puedo acceder de forma segura a los sistemas de la institución. Entonces, con esos tres ejemplos, creo que ahí vemos cómo la empresa puede ser competitiva al margen de la gestión. Porque la gestión nos sirve para llegar a ese punto, pero luego, ¿cómo se ve eso? Bueno, pues en estos ejemplos. Espero, Gerardo, haberte aportado a tu pregunta. Dale, Federico, dale. Ahí tenemos Rosy, gracias por la pregunta. También Laura nos dice que está totalmente de acuerdo. Excelente ejemplo, Ana. Nosotros básicamente, ¿verdad? Este eran los temas que queríamos tratar. No sé si haya más preguntas que quieran que podamos responder antes de ya nosotros pasar al proceso de ir concluyendo con este espacio que nos se dieron para discutir y para traer a ustedes este panel. No es hasta la 10, esto. No, ok. No. Está bien. Yo sé que tenemos para seguir hablando. Bueno, hayamos coordinado una hora, un espacio de una hora y media, dependiendo de si se puede extender con las preguntas. Pero ya yo creo que agotamos el espacio, creo que traímos y que hablamos y esperamos que haya sido de mucho valor, que hayamos traído información valiosa, que hayamos podido motivarlos a seguir preparándose, a seguir acercándose a través del tema de certificaciones tanto de ISACA como del PMI y a que sigan trabajando, ¿verdad?, en sus proyectos, tanto personales como empresariales. Muchas gracias, Federico. Creo que ahí estamos. Laura, gracias. Ok. Vamos a estar haciendo llegar nuevas invitaciones, tanto de ISACA como del capítulo, a otras actividades que vamos a estar desarrollando con tanto nosotros como con otros conferencistas también, con temas interesantes orientados a la gestión de proyectos y orientados a la parte de ciberseguridad y la parte de continuidad. Sí, Así que y tal vez el tema de la ciberseguridad, ya para robarme un minutico extra, es por el que estamos en el mes
de la ciberseguridad, pero esto lo podemos extrapolar a otras áreas, riesgo, continuidad, como dice Federico, auditoría, que también tiene un rol importante en todos estos temas, gobernanza, el gobierno, la necesidad de la gobernabilidad, bueno, mil cosas, o sea que siéntanse en la libertad de escribirnos, ya sea por aquí, por correo, temas que le interesen, que podamos debatirlo. Señores, mil gracias y pasen excelente noche. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Siempre.